Hasta eso vamos a saludar con nuestro tercer invitado, el sociólogo David Chávez. Él es analista político y catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Con él vamos a hacer un análisis de los primeros meses del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo está, sociólogo? Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Un enorme gusto estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, sociólogo. Sociólogo, el gobierno tiene 7 meses ya en el poder y justamente hoy, en la primera entrevista, lo teníamos a Santiago Pérez y nos mostraba cifras de crecimiento. ¿A qué se debe esta caída tan estrepitosa que tiene el presidente Guillermo Lasso, que cuando empezó bastante arriba, pero de a poco ha ido perdiendo credibilidad? Hay varios factores, pero quizá el más significativo tiene que ver con que al final de cuentas había una gran expectativa en buena parte de la población de que Guillermo Lasso podía sacarnos del caos que había dejado Lenín Moreno y restituir algunas condiciones básicas de funcionamiento del país. Y al ver que eso no ha ocurrido, sino más bien lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Lasso ha sido, en buenas cuentas, una continuidad del gobierno de Moreno, salvo la buena gestión de la vacunación. No ha quedado nada más. La política de Moreno sigue manteniéndose con Lasso. Entonces, me parece que ese nivel de continuidad en el desastre nacional, es decir, el que Lasso no esté pendiente en cuestiones básicas, como por poner un ejemplo, la crisis carcelaria. ¿Quién en el país no sabía que el nuevo gobierno iba a tener como una de sus prioridades la necesidad de afrontar la crisis carcelaria preventivamente, no esperar que ocurran nuevas masacres de las dimensiones tan espantosas que hemos tenido para intentar empezar a hacer algo y además ni siquiera ser efectivos en eso? Como todos sabemos, bastante evidente que hasta ahora ni siquiera recuperan el control de las cárceles. Entonces, es un gobierno muy incompetente en ese sentido, pero me parece que es la continuidad de Moreno no solo en el sentido personal, sino en una dimensión que se está volviendo una constante, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, de que estas élites toman el poder y realmente no les interesa el país, o sea, les interesan sus propios intereses particulares, digamos. Entonces, creo que al final de cuentas la gente ha logrado, o lo que está percibiendo es eso, y ahí es donde hay una enorme caída de su apoyo. Hay que recordar que el momento de crecimiento de su apoyo fue muy fuertemente el de la vacunación. Todo parece indicar que además pensaban trasladar ese apoyo para una eventual consulta popular, una eventual muerte cruzada, pero luego no calcularon que iban a perder el apoyo tan rápidamente. Pero creo que tiene que ver con eso más que nada, es decir, con esto de haber decepcionado las expectativas de la población. No tanto, como se suele decir, con sus incumplimientos de campaña. Eso me parece que influye también, sería un segundo factor, pero no creo que es decisivo, porque en general Lasso más bien está empeñado en cumplir con el programa que ha defendido siempre, un programa neoliberal muy agresivo, y que en buenas cuentas, como he dicho de inicio, significa la continuidad del gobierno de Moreno. Pero entre la decepción y también una toma de conciencia, me parece, de gran parte de la población, de que mucho de lo que se vendió en campaña era fuegos de artificio, digamos, me parece que esos factores al final han influido mucho en el ánimo de la gente para ya no creer en el gobierno. Correcto. Bueno, y también tenemos que pensar de que la estrategia de Lasso es casi que la estrategia de Moreno. Moreno miraba por el retrovisor para cuando tenía un problema en el país y acusaba a Correa, y Lasso ha seguido el mismo discurso, tiene la misma estrategia. Parece ser que los mismos estrategas que tenía Moreno son los que están al lado de Lasso. Desde mi punto de vista, no sé el suyo. Sí, sin tener datos como para asegurarlo, pero viendo los efectos, como bien dice Jaime, sí, o sea, uno si se detiene un poco a mirar cómo opera el gobierno de Lasso en el plano mediático, en el plano judicial inclusive. Es increíble que las persecuciones judiciales sigan operando de la misma manera. Los asambleístas de la comisión que sacó el informe de UNES presentan su informe y la fiscalía inmediatamente les abre una indagación fiscal a los asambleístas que investigaron, no al principal sospechoso de haber evadido la ley, que es Guillermo Lasso.
Eh, y en el caso de ISA empieza a tener cierta notoriedad en torno a las movilizaciones, etcétera, e inmediatamente empiezan las indagaciones judiciales por el hecho de octubre, o se reactivan muchas de ellas, ¿no? Y otra vez, además del encuadre mediático, de los medios, de las empresas mediáticas hegemónicas, tratando de construir esta idea de ISA es terrorista, ISA es correísta, en fin. Entonces me parece que sí, bueno, a buenas cuentas todo sigue operando de la misma manera y efectivamente creo que eso tiene que ver con que, para decirlo de este modo, voy a usar una frase que usaba uno de mis maestros de sociología, Rafael Quintero, para analizar a Velasco. Decía frente a la frase famosa de Velasco de dadme un balcón y yo seré presidente. Él decía, más allá de si le dan o no el balcón, en lo que hay que pensar para analizar más seriamente cómo funciona ese fenómeno político es quién le presta el balcón y de quién es la casa donde él va a dar el discurso, digamos, usando la metáfora del balcón. Entonces me parece que siempre hay que ver quiénes han estado detrás y quiénes sostienen a Moreno en su momento y a Lasso ahora. Entonces creo que ahí es donde uno puede ver estas coincidencias y por qué terminan haciendo más o menos lo mismo. Porque al final de cuentas hay ahí unas élites muy poderosas de todo tipo, desde las económicas hasta las mediáticas, que han decidido hacer casi un pacto de no agresión para sostener a sus representantes en el poder, que son los que les permiten tener beneficios, y de esa manera además conjurar el peligro mayor que tienen de que las izquierdas vuelvan a tomar el poder, ¿no? Particularmente el correísmo vuelva al poder. Me parece que eso es una cosa que les ha consolidado mucho en esa unidad, y por eso siguen operando de la misma manera. Eso difícilmente va a cambiar, porque les funciona, porque esto es importante, no les interesa tanto ahora el apoyo popular, les interesa tener el apoyo de estos sectores muy poderosos que al final les garantizan mantenerse en el poder, como le pasó a Moreno. Moreno terminó gobernando al menos los 2 últimos años con un rechazo popular enorme, pero eso no sirvió de nada, digamos, y no alteró para nada la agresiva y salvaje política neoliberal de Moreno, que ahora Lasso continúa, sin que pareciera preocuparle mucho tampoco el apoyo popular que pueda ir perdiendo. ¿Con quién gobierna Lasso, sociólogo? A ver, a mí me parece que, insisto, desde la época de Moreno se ha ido consolidando algo que podemos llamar un bloque de poder, que básicamente, digamos, grosso modo, significa la unión de las élites económicas, buena parte de las élites económicas, ya sin distinción, ¿no? Sin esta vieja distinción que se hacía en el caso ecuatoriano entre las élites serranas y las élites costeñas. Me parece que eso ha dejado ya de operar, por ejemplo. Son élites de ambos lados que están muy unidas en un proyecto común de obtener ganancias y mantener ahí a uno de sus principales representantes, que es Guillermo Lasso. Están ciertas élites políticas nuevas, muchas de ellas, algunas con más peso, otras con menos peso. Me parece que también están ahí. Ahí el Partido Social Cristiano, por ejemplo, tiene como un rol un tanto marginal y por eso termina en tensiones. Tenía tensiones con Moreno, tiene tensiones con Lasso, pero a mí me parece que hay una renovación muy fuerte de élites políticas. Renovación no en el sentido generacional, sino más bien, o generacional a la inversa, digamos. Pero es quienes están operando en el centro de esta articulación de poderes. Eso me parece que es interesante porque el Partido Social Cristiano, que tradicionalmente estuvo en ese tipo de operaciones políticas, parece ahora ocupar un rol muy marginal y ya estar bastante desplazado de ese lugar. Ese lugar parece, por ejemplo, haber sido ocupado por un vínculo raro entre lo que sería la vieja democracia popular, que vemos que está en buena parte del gobierno ahora, y lo que serían algo así como sus hijos o sus nietos, que eran, en el caso de Moreno, los ruptura de los 25, por ejemplo. Esta renovación, que se discute poco, se analiza poco, me parece que es uno de los factores clave para entender quiénes están sosteniendo también a Moreno. Creo que la embajada de los Estados Unidos, a Moreno y a Lasso, perdón, creo que la embajada de los Estados Unidos, indiscutiblemente, es muy difícil pensar un periodo político del Ecuador contemporáneo, al menos, en donde la embajada haya tenido tal nivel de influencia, ¿no? Inclusive a nivel de fiscalía, jueces, o sea, no solo Fuerzas Armadas y Policía, como actual, sino fiscalía, jueces. Las recientes declaraciones del embajador sobre los bancos generales muestran con claridad qué tan fuerte es la influencia de los Estados Unidos en las definiciones de la política interna. Entonces me parece que también ahí hay un factor fuerte y sin duda los aparatos burocráticos más tradicionales, tanto las fuerzas de seguridad, como policías y militares, todos los escándalos que están surgiendo, me parece que es producto de cómo politizaron durante la época de Moreno, que Lasso no ha cesado,
a las Fuerzas Armadas y particularmente a la policía. Y por otro lado, ciertas élites como la diplomacia, como los sectores, la élite burocrática, o no, más que la élite, las burocracias ligadas a los sectores financieros o energéticos, que al interior del Estado también son parte de este conglomerado. Entonces me parece que ahí hay ciertas decisiones, operaciones políticas que ayudan a sostener la unidad entre todos estos sectores. No digo que haya habido un acuerdo en donde todos estos sectores hablaron, sino que cada uno por su vía ha llegado a la necesidad de mantener un apoyo sostenido, no salirse de ahí, para evitar que estos gobiernos se caigan y evitar sobre todo el regreso del correísmo, que todos estos son sectores que de alguna manera le tienen venganza al correísmo y se han dedicado a cobrar esa venganza en el tiempo que han controlado el poder. Lo que sí llama la atención cuando usted nombra a la embajada americana, llama la atención de todo lo que ha pasado dentro de la Policía Nacional, ver que el propio gobierno le da casi que la razón al embajador de Estados Unidos cuando eso debería ser investigado por la fiscalía. Lo primero que tenían que haber hecho es denunciar ante fiscalía lo que estaba pasando, de que si había o no narcos generales dentro de la policía. Pero resulta que lo primero que sale es el embajador de Estados Unidos a decir que hay narcos generales. Después va el abogado del general Víctor Arauz junto a él, y allí le dicen que la información fue entregada a la policía, y casi que el presidente de la República como que da santificando las declaraciones del embajador. ¿Esto podría haber ocurrido en otro gobierno, tal vez de otra línea política, doctor? No. O sea, y de varias líneas políticas. O sea, el Ecuador nunca se caracterizó con los gobiernos de derecha por tener cierto alineamiento con los Estados Unidos, que es lo habitual en las derechas latinoamericanas, pero el nivel de vasallaje que hemos visto de la derecha ecuatoriana con Moreno y con Lazo, eso es inadmisible. O sea, ni gobiernos tan de derecha como el de Febres Cordero llegaron al nivel de vasallaje con el que han actuado estos dos últimos gobiernos. Además con una diplomacia deplorable, con una diplomacia absolutamente dispuesta a asumir la política de los Estados Unidos, en diferencia de la embajada casi sin miramientos, sin capacidad de reclamar nada. Como es sabido, o sea, a nivel diplomático, a ningún diplomático se le ocurre salir abiertamente con un medio de comunicación, además de soltar una generalidad y un chisme, o sea, ni siquiera una noticia. Porque ¿cuál es la novedad de lo que dijo el general? De lo que dijo el embajador, que hay generales vinculados con el narcotráfico. Por Dios, eso lo sabe medio país. Si no, todos lo intuimos, digamos, ¿no? Al menos no tenemos las pruebas para decir así es, pero al ver el desastre y la catástrofe que ha sido el manejo de las crisis carcelarias y los terribles efectos que eso ha tenido, creo que para cualquier persona con un mínimo de capacidad lógica es obvio que hay altos mandos involucrados con las bandas delincuenciales, con las bandas del narcotráfico, que son los que les han permitido tomarse las cárceles. El embajador salió a decir más o menos eso por una vía que no es, porque perdónenme, pero todo el mundo sabe que hay canales diplomáticos para hacer esto. La embajada tiene insumos, son los mejores amigos de estos gobiernos, ¿por qué no lo canalizan por ahí? Pero me parece, para mí todavía no es claro, yo diría seguido entiendo claramente cuál era la intención de la embajada al hacer esta jugada. Para mí no termina de ser del todo claro, pero me parece que evidentemente muestra cómo la embajada no tiene el más mínimo respeto por su aliado, que es el gobierno. Entonces creo que es una muestra clara de cómo están operando estos poderes que sostienen a estos gobiernos de derechas en el Ecuador y de la capacidad de influencia y de decisión que tienen. Es impresionante realmente. ¿Qué papel juegan los grandes medios de comunicación, los tradicionales, dentro del gobierno? Sí, me había olvidado de mencionarlos, claro. Justamente ellos son otro de esos grupos de poder que están vinculados de los distintos poderes. ¿Se convierten en actores políticos también? Sí, no, sin duda, pero eso es un fenómeno mundial. Digamos, se ha dicho mucho ya, expertos en estos temas y demás han señalado insistentemente que, ya inclusive en términos políticos, no se suele decir que la gente en la época actual ya no milita en los partidos, sino que milita en los medios de comunicación. Y de ahí la importancia que los medios tienen para incidir sobre la formación de la opinión política de la mayoría.
teniendo en cuenta también aquello de que la opinión pública es un mito, ¿no? En realidad estas grandes empresas mediáticas construyen una opinión privada sobre lo público, en todo lo que eso significa, ¿no? Una opinión que favorece intereses privados sobre la discusión pública. Entonces no hay, en estricto rigor, es difícil hablar de que exista una discusión pública, pero ese es un fenómeno general en el mundo. Difícil de combatir, aunque de todos modos, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hemos tenido varios episodios en que la fuerza de esos medios se ha visto restringida por el avance, en cambio, de las redes sociales y los medios alternativos, que también tienen su lado negativo, pero por otro lado sirven para combatir esa hegemonía y ese discurso único que tienen los medios en el Ecuador. Los medios en el Ecuador, los grandes medios de comunicación, son todos medios gubernamentales. O sea, los públicos y los privados. Y ni siquiera los públicos son públicos, son gubernamentales. Y eso que tanto se le acusaba a Correa y al correísmo de usar los medios para hacer propaganda al gobierno, ahora son todos los grandes medios los que hacen propaganda, y propaganda en el estricto sentido, incomparable con lo que pasaba en la época del Correa. Entonces, claro, en ese contexto son un factor clave. Sin embargo, uno tiene también que relativizar esto, por ejemplo, en el sentido de que la pérdida de apoyo de Lazo hace que estos medios también hayan sido derrotados en esta batalla por mantener el apoyo a Lazo y por mantener una buena imagen de Lazo en la población. Me parece que ahí hay un límite, pero lo que podemos ver claramente es un límite en la influencia que pueden tener y en cómo la militancia en redes y demás puede contrarrestar en parte la influencia que tienen. Pero tienen mucho poder y lo que interesa a un gobierno como el de Lazo, como interesaba también el de Moreno, es tener a estos grupos de su lado para poder sostener su institución política, ¿no? Entonces, lo de los medios, más que convencer a la mayoría de la población, sirve para crear un necesario relato, digamos, de justificación de estos gobiernos. Entonces, sirve para magnificar lo que realmente tienen, es casi uno lo podría decir, es un fenómeno contemporáneo que se ve en todas partes. El disponer de los grandes medios de comunicación es casi más una muestra de poder que una estrategia de convencimiento de la mayoría, ¿no? También puede operar como lo segundo, pero ya en un momento como este, cuando ya pierden el apoyo popular, etcétera, los gobiernos aupados por los medios parecieran hacer de los medios una especie de muralla, de blindaje, que representa más esto, una especie de apología del poder más que otra cosa. Entonces, creo que para eso sirven, son muy útiles en realidad para eso. Doctor, pero esos medios también han perdido mucha credibilidad. Hay gente que no consume esos medios. Sí, yo no conozco estadísticas, pero me temo mucho, porque uno puede ver y sentir en el ambiente de que en general estos medios, por esta obscena relación con el poder real, ¿no? Por este incondicional alineamiento que los ha convertido más en medios de propaganda que en medios de comunicación. O sea, recuerdo, Jaime, cosas como el discurso que tenían en la época de Correa, el discurso de que los medios son críticos, son los que vigilan al poder, son los que no se casan con ningún poder, no se alinean con ningún poder, son independientes, son imparciales. Y claro, gana uno de los suyos el poder y es increíble cómo se han alineado, cómo han degradado el oficio periodístico a un nivel realmente insospechado. Entonces, claro, eso inmediatamente va a desplomar la credibilidad que tienen. Es decir, para muy poca gente, supongo yo que no resulta evidente que los grandes medios de comunicación defienden al gobierno, a pesar de que siempre dijeron que eran las voces críticas y que estaban en contra de todos los gobiernos y que iban a cuestionar a todos los poderes. Entonces, ese juego peligroso de meterse a esto que algunos llaman el periodismo militante, pero perdiendo ya toda perspectiva. Es decir, yo no estoy en contra del periodismo militante, creo que es una línea interesante de trabajo, tanto en la izquierda como en la derecha. Pero claro, uno no puede quedarse solo como militante y olvidarse que es periodista. O sea, es decir, me parece que eso es lo que ha ocurrido en gran parte de los medios. Y al final de cuentas la gente no es que no deja de percibir esas cosas. No es que no se da cuenta de que lo están engañando. No es que no se da cuenta de que hay una construcción, de un discurso que hace apología del gobierno sin importar si el gobierno hace bien, hace mal,
es casi imposible encontrar críticas al gobierno, a un gobierno que ha demostrado hasta la sociedad su incapacidad y su incompetencia. Y es casi imposible encontrar críticas a un gobierno así. Lo mismo que ocurrió con Moreno durante mucho tiempo. A Moreno lo empezaron a criticar cuando era conveniente decir que Moreno era correísta y que el país había sido destrozado por un correísta. Ahí fue cuando empezaron a criticarlo, pero con esa lógica. Pero Entonces, este gobierno también tiene ese discurso, dice, los 14 años del correísmo. Pero claro, si nos ponemos a ver el pasado de estos últimos 4 años, quien estuvo ostentando el poder, que era Lenín Moreno, que fue electo por el partido de Correa, pero que terminaron comprándolo pues a Moreno, y que Moreno pues se encasilló a las políticas de ellos. Quienes gobernaron prácticamente fue los grupos de poderes con Moreno, y yo creería el propio presidente Guillermo Lasso, y que asimismo están haciendo en este momento los medios de comunicación también fueron parte de que Moreno haya terminado sus 4 años, porque Moreno tal vez en octubre del 2019 debió caer por todo lo que estaba pasando en el país. Pero bueno, los medios lo sostuvieron, los políticos mismos, los que decían ser de izquierda, que al final se alinearon pues a Moreno y todo quedó como estaba antes, y hasta que Moreno se quedó quedando los 4 años. En fin, los medios de comunicación, vuelvo al tema de los medios, siguen construyendo mensajes, que esos mensajes hagan creer a la gente que lo que va a hacer el gobierno es bueno. En el caso, por decirle, le pongo un ejemplo, la venta del Banco del Pacífico. La venta del Banco del Pacífico, ahora dicen que el gobierno no debe tener banco, el gobierno está para dar servicios, no tener un banco privado que es del Estado, pero que no presta servicio al público. es que ese es su rol básicamente, tratar de convencer, pero como digo, más que convencer, legitimar, confundir. Ese es un poco el rol que tienen, ¿no? Porque puede resultar que todo el mundo está seguro de que, o de que la gran mayoría de gente puede estar convencida, porque además tiene muchos clientes, de que no es conveniente privatizar el Banco del Pacífico, para usar ese ejemplo. Pero si voces que no tienen un apoyo enorme, pero que hacen mucha bulla, vamos a decir así, que hacen mucho ruido, como los de los grandes medios, que empiezan a generar dudas diciendo otra cosa, diciendo que lo técnico es vender el banco, etcétera. Ese es el rol que tienen los medios. Eso genera confusión, y en mi posición, si a mí aparece un señor que en la televisión que puede pasar por experto, diciendo que está bien vender el banco, yo que no soy experto voy a tener dudas. Si después tengo que movilizarme para defender el Banco del Pacífico, tal vez no lo haga, porque tengo dudas de que podría estarme equivocando. Ese tipo de cosas son por ese tipo de razones, es por las que los medios son importantes para el ejercicio de un poder más poco democrático, vamos a decirlo así, un poco más autoritario, como el que ejercen estos gobiernos neoliberales, casi como una condición inevitable. Entonces, creo que ahí se sigue sosteniendo esta lógica de hay que mantener a quien está en el poder a cualquier costo, digamos, y no importa mentir, y no importa construir estas realidades paralelas, pero insisto en que más que convencer a la gente, la idea principalmente es enturbiar las aguas, digamos, ¿no? Generar mucho ruido, generar mucha confusión, volver las cosas poco transparentes, para que entonces pasen las ideas, porque es una lógica sencilla, digamos, parece sencilla, en realidad termina siendo muy compleja, pero en el sentido común que uno tiene en la vida, en las cosas prácticas del día a día, si uno no tiene mucha claridad sobre algo, es más fácil salir por la salida fácil, o sea, decir, esta es la solución y ya, y me afianzo en eso. Entonces, si hay mucho ruido y tengo dudas de defender al Banco del Pacífico, o de que un político X es corrupto, no hay dudas, no hay claridad, es más fácil que yo tienda así prácticamente a decir, bueno, sí, está bien que vendan el banco, o no, ese es un político corrupto y es un ladrón. Entonces, el rol de los medios tiende a funcionar de esa manera, ¿no? Y a instalar no tanto verdades de manera explícita, sino más bien estas que por descarte y por confusión, por perturbar la lógica de la comunicación, que termina produciendo. Eso es todo lo contrario de lo que uno creería, ¿no? Que los medios de comunicación son un factor de transparencia de la información. Más bien la tendencia general, mundial, no solo aquí, es todo lo contrario, es generar ruido, es generar
una especie de malentendidos permanentes en la comunicación. Y a eso es a lo que juegan permanentemente. Correcto. Pasemos a otro tema, sociólogo. ¿Qué podemos destacar dentro de estos primeros meses del gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, no hay muchos. Indiscutiblemente lo que creo que es un consenso nacional, que fue el proceso de vacunación. Y claro, efectivamente con el desastre anterior, poner algo de orden y empezar a hacer funcionar esto, era viable en un contexto que también hay que tener en consideración, digamos. Era el momento en que de países en el mundo estaban recibiendo ya las vacunas, porque los países desarrollados ya se habían vacunado, porque así era mágica la pandemia. Se abastecieron suficientemente de vacunas los países más poderosos del mundo y de ahí que empezaron a entregar vacunas a los países pobres, y el Ecuador entró en ese proceso. Y hay que tener en cuenta mucho de que no es tanto la gestión del gobierno, sino ya la lógica general en donde se estaban entregando muchas vacunas ya a los países subdesarrollados, ¿no? Ahora, pudieron organizar bien el proceso y pudieron llegar a un nivel de vacunación muy alto, eso es indiscutible, me parece que es uno de los méritos. Pero desde la perspectiva del bien público y del bien nacional hay muy poco que rescatar. O sea, la vacunación quizá, este cumplimiento último de la oferta de subir el salario, pero que en las condiciones económicas y con todo lo que ellos mismos dicen que la economía afronta, termina siendo una oferta y un cumplimiento de una oferta muy demagógica. Pero bueno, al menos cumplieron con eso. Pero en el resto nada, en el resto me parece que es, como he dicho, una continuidad de lo del modelo que difícilmente puede ser rescatable. Ahora, para los intereses de quien representa Lasso, que no es la gran mayoría del pueblo, más bien Lasso ha salido muy beneficiado, y él mismo, ¿no? Para sus propios intereses políticos, a pesar de que había momentos donde parecía que ya su debilidad lo hacía casi insostenible como gobierno, ha logrado salir a flote, ha logrado desactivar a las fuerzas de oposición más importantes, y al final creo que termina bien. El Lazo termina bien, termina bien en el sentido de que ha perdido mucho apoyo popular, pero tiene el poder que tiene concentrado, está intacto. Y es, como he dicho, tan claro como que él dice que Leonidas Diza va a terminar con los huesos en la cárcel, y el día siguiente la fiscalía está volviendo a iniciar los procesos y lanzando nuevos procesos contra Leonidas Diza. Entonces, ¿Y hasta cuándo le durará ese poder que ha concentrado Guillermo Lasso? O sea, mi temor es que ese es un poder que difícilmente se va a resquebrajar, ¿no? Porque, insisto, no es un poder solo de Lasso, es de Lasso y sus amigos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿quiénes son esos amigos? Bueno, es lo que he dicho, ¿no? La banca, los sectores empresariales, los más poderosos sectores empresariales y todos los otros sectores que mencioné antes, algunas élites políticas, las élites mediáticas, etc. Entonces, esos son esos sectores, ¿no? Son esos sectores los que han decidido hacer un pacto de no agresión para sostenerse en el poder. Y eso es difícil de resquebrajar. O sea, a mí me parece que la única vía, cada vez es más claro que la única vía para resquebrajar eso es la vía democrática. Y básicamente además la de las elecciones. Porque los otros canales están completamente dinamitados, ¿no? Es decir, la Asamblea Nacional no es nada en términos políticos. La Asamblea Nacional tiene menos poder que una notaría en este momento. Los Lasso realmente se ríen, jugaron hábilmente dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Cooptar al Pachacuti, cooptar a la izquierda democrática, entregarles puestos de poder, pero a personajes como Lupe Dori, que es lamentable como presidenta de la Asamblea, y que además tiene un montón de cuentas pendientes que son las que están utilizando para chantajearle. Es decir, note ahí otra vez el poder que tienen, es usar la Contraloría, tal como hacía Moreno, usan la Contraloría, usan la Fiscalía, usan el sistema de justicia para chantajear, para amenazar, etcétera, y con eso han dinamitado la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un zombie político realmente. La justicia, que pareciera ser, como decía alguien en el caso argentino, la justicia que parece ser el primer poder del Estado y no el tercer poder del Estado, está plenamente controlada por estos sectores, tiene un nivel de descomposición y de corrupción muy fuerte. Entonces, en ese contexto, me parece que para los sectores que son oposiciones, sobre todo para los sectores de izquierda, particularmente para el correísmo y el movimiento indígena, es necesario una muy fuerte dosis de creatividad política y de desprendimiento y generosidad para saber cómo enfrentar esa nueva situación. Es
Es una situación a la que las izquierdas no se habían enfrentado nunca. Y han venido perdiendo. O sea, lo curioso es que, porque esto no puede leerse en términos de apoyo popular. En términos de apoyo popular, el correísmo y el movimiento indígena pueden tener más apoyo popular que el gobierno. Esto tiene que verse en términos estrictos de poder político. Y el problema es que la derecha, con Lazo, etcétera, han concentrado muchísimo poder político. Antidemocráticamente. Esa es la clave. Si lo concentrarían democráticamente sería cuestionable, pero habría canales para que esto se equilibre o para que esto no termine siendo nocivo para las mayorías. Pero como son mecanismos antidemocráticos los que han utilizado para ir concentrando este poder, eso implica, digamos, supone un serio riesgo para, no solo para los grupos políticos, no solo para ciertos sectores, sino para la democracia en el Ecuador. Yo creo que cada vez estos dos últimos gobiernos se han empeñado en cada vez devastar aún más la ya débil y frágil democracia que hemos tenido siempre. Entonces me parece que ahí es muy difícil, hay que encontrar los mecanismos, creo que uno de los vías es la vía democrática, pero es muy difícil resquebrajar ese gran poder que han concentrado. Correcto. Le pregunto yo a usted, ¿cómo quedará la izquierda democrática, Pachacutic, partidos que de alguna manera indirectamente están cogobernando un sector de Pachacutic, no todo Pachacutic, pero la izquierda democrática casi que es de frente? ¿Estos partidos políticos al final les pasará la factura de apoyo político después de que termine el gobierno de Lazo, o tal vez llegará un momento que ellos se van a alejar del apoyo que le tienen al presidente Guillermo Lazo y dirán lo mismo que hicieron con Moreno? Porque Moreno, recordemos que ellos apoyaron, unos asambleístas de Pachacutic apoyaron la ley de apoyo humanitario, y que al final ya dijeron que con Moreno nunca habían estado cercanos a Moreno. Pero bueno, eso puede ocurrir, ese discurso, ese doble discurso que hemos venido escuchando de parte de algunos actores políticos de izquierda. Sí, a mí me parece que no tienen mucha expectativa, ni la izquierda democrática ni el Pachacuti, de acumular más fuerza política de la que lograron esta vez. Creo que, como se ha dicho, muchos están entrampados en aquello de que es una especie de sus 15 minutos de fama. Consiguieron un apoyo importante en las elecciones últimas, eso les dio el bloque de asambleístas que tienen ahora, pero entraron a la asamblea con esta lógica de esta es nuestra única y última oportunidad. Entonces, los pactos con el gobierno se explican en buena medida por eso. Es decir, no se ve con claridad o no aparece con claridad la idea de vamos a utilizar este apoyo para construir una representación política más fuerte, que era una de las opciones al inicio de esto, sobre todo en el caso del Pachacuti. En el caso de la izquierda democrática, bastante difícil que eso sea así, pero en el caso de Pachacuti había la posibilidad de que se utilice esto como un horizonte para acumular fuerza política y poder más bien convertirse en una alternativa de poder real en el Ecuador. Pero al momento de llegar a la Asamblea, el Pachacuti y la izquierda democrática han sido lo que siempre han sido, que hay que tener en cuenta. Es decir, lo que pasa es que ahora es más notorio porque tienen un mayor poder. Pero es justamente, como usted ha dicho, son sectores que venían apoyando a Moreno y que ahora sencillamente están apoyando a Lazo, pero es un poco menos, pasa menos desapercibido, digamos, por la importancia que tienen en la Asamblea, porque juntos son un bloque grande, además. Pero yo creo que ellos están plenamente conscientes, ellos y ellas, están plenamente conscientes de que esto les va a costar muchísimo, y la mejor muestra de lo conscientes que están de eso es que han decidido plegar a Lazo incondicionalmente, porque saben que cualquier salida un poco más democrática, que sería, por ejemplo, la muerte cruzada, anticipar elecciones, qué sé yo, saben que esa salida, lo que se ha dicho mucho, no estoy diciendo ninguna novedad con esto, pero se ha dicho mucho que es bastante evidente que tanto el Pachacuti como la izquierda democrática saben que por el nivel de desgaste que ya tienen también en estos apenas 7 meses, en nuevas elecciones no podrían llegar a tener el mismo bloque de asambleístas y más bien volverían a sus históricos votaciones que son bastante marginales, ¿no? Ese es un escenario muy probable y creo que efectivamente la gente de la izquierda democrática y del Pachacuti están muy conscientes de eso. Están muy conscientes de que ya en este momento tienen una factura muy elevada, por decirlo de este modo, en términos políticos, por su incondicional apoyo a Lazo. Entonces, están ya entrampados en eso y creo que difícilmente van a salir de ahí. Es decir, ya en este momento
es difícil que tomen distancia, si lo intentan hacer no van a ganar mucho, y creo que más bien les conviene desde una perspectiva muy particular, ¿no? Que no está pensando en el país, está pensando particularmente ya ni siquiera en el partido. Me parece que muchos están haciendo cálculos de tipo estrictamente personal. Y les conviene más quedarse ahí porque al final de cuentas están como asambleístas y la garantía de quedarse ahí un buen tiempo pasa por mantener el pacto con Lazo. Me parece que el gobierno sabe muy bien eso y ha sabido manejarlo muy bien para mantenerse en el poder. Correcto. Finalmente, doctor, Leonidas Issa, si quiere tomar protagonismo dentro de la política, hasta el momento, pues él es el presidente de la CONAIE, que tiene pocos meses en ese cargo, pero en este momento él tomó una bandera con un grupo de asambleístas de Pachacutic. ¿Qué debería hacer Leonidas Issa? Tal vez más adelante expulsar o buscar la expulsión de todos estos asambleístas para que él y su grupo tomen un protagonismo dentro de la política en las próximas elecciones. Si nos pone es difícil saberlo porque, claro, las lógicas del movimiento indígena suelen ser complejas, pero, eh, o sea, el movimiento indígena en general me parece que está en una disyuntiva en este momento, ¿no? Y es una disyuntiva que lo pone entre mantener las prácticas políticas que el movimiento ha tenido a lo largo de su historia, que implican saber manejar un buen líder, como yo creo, sin duda, que es Leonidas. Un buen líder al interior del movimiento indígena sabe manejar estas lógicas de negociación y de movilización social a partir de una mirada y un horizonte político más amplio. Combinar estas dos cosas, ¿no? Por eso el Pachacutic es como es, por eso la CONAIE es como es, o sea, tienen una perspectiva de defensa de los intereses populares, por ejemplo, por un lado, pero por otro lado también tienen una lógica de negociación permanente con las élites, con el Estado, para obtener cuotas de poder, espacios de poder, o también reivindicaciones. Pero se maneja mucho en esta doble lógica. Entonces, me parece que el movimiento indígena está en la disyuntiva de mantener esta lógica, que está muy ligada más a la transacción, a la negociación, a la presión para conseguir ciertas demandas, ciertos espacios, o convertirse en una alternativa política con capacidad de poder real, ¿no? Es decir, de tomar el gobierno, de tener una hegemonía política en el país. Me parece que están en esa disyuntiva. Una de las preguntas que hay que hacerse es en qué medida el movimiento indígena está en condiciones de convertirse en lo segundo, en una alternativa de poder. Creo que buena parte de lo que se está, de las medidas que están tomando ahora es como abrirse hacia esa posibilidad de convertirse en una alternativa de poder. Y a lo que se puede vislumbrar. Habrá que ver cómo esto evoluciona más adelante, pero pareciera que sí hay ciertos indicios, que parecieran querer decirnos que efectivamente están viendo esa posibilidad. Me parece que mucho de eso está ligado a una evaluación que todavía estaría por verse, qué tan correcta es, de que la última decisión, la malhadadísima decisión del correísmo en la Asamblea Nacional de viabilizar la ley de gasto, la ley tributaria, ha abierto una posibilidad de sumar apoyos que antes estaban con el correísmo y ahora llevárselos hacia el movimiento indígena. Me parece que esa apuesta es la que está quizá inspirando la posibilidad de pensarse el movimiento indígena como una alternativa que pueda sustituir al correísmo como alternativa de poder. Eso, digo, estoy en buena medida especulando, habrá que ver lo que ocurre luego. Pero claro, si la idea, ¿por qué hago toda esta reflexión? Porque si la idea es convertirse en una alternativa de poder, me parece que eso es insostenible en relación a la vieja lógica de transacción y negociación con el poder y las élites que el movimiento indígena ha venido teniendo. Creo que si piensan avanzar en esto de ir acumulando fuerza para convertirse en una verdadera alternativa de poder nacional, las medidas tienen que ser más fuertes en términos de romper con esa negociación. Unas medidas tibias como separamos una parte del bloque pero seguimos dentro del bloque y no rompemos del todo, van a servir para sostener al movimiento. La disyuntiva es muy complicada, porque en cambio tomar medidas más radicales pueden fracturar al movimiento. Y eso me parece que yo veo muy difícil que Leonidas Issa vaya a tomar esta vía. Pero en cambio, si no se fractura el movimiento, si de alguna manera se mantiene el movimiento a pesar de las tensiones internas, esto en cambio limita las posibilidades de que el movimiento indígena
se expanda y recupere confianza, porque si tomamos la última encuesta de Santiago Pérez precisamente, podemos ver que el movimiento indígena ha perdido mucho de la confianza nacional. Entonces, proyectarse nacionalmente, proyectarse más allá de las organizaciones indígenas y de ciertas organizaciones sociales, implica tomar decisiones, en mi opinión, digo, obviamente ya eso es una decisión del movimiento de casa adentro, pero implica tomar decisiones más fuertes y categóricas respecto de quienes están traicionando al movimiento indígena, porque evidentemente lo que está haciendo el bloque liderado por Yori y por Vanegas y toda esa gente es una traición al movimiento indígena, es una traición a la perspectiva política del movimiento indígena. Pero claro, no tomar decisiones fuertes puede generar la imagen de que hay ambigüedad, de que no hay una verdadera decisión de planear la política, porque además es un tanto lógico, o sea, si la CONAI y el movimiento indígena no pueden poner en orden a su partido, a su brazo político, ¿qué nivel de confianza política puede generar hacia el resto de la sociedad? Me parece que esas son las discusiones, seguramente las estarán teniendo al interior del movimiento indígena, pero me parece que no es fácil la situación, es bastante compleja por todo esto que se indica. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. No, ha sido un enorme gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor David Chávez, analista político y catedrático de la Universidad Central del Ecuador, aquí en el programa Los Especialistas.